La crisis del año 1200 es el reflejo de un colapso a nivel regional. Todos los reinos de la región del Mediterráneo oriental en muy pocos años desaparecieron. Durante muchos años fue un enigma tratar de saber o desarrollar qué pasó con los reinos de esta región. ¿Qué fue lo que llevó a este periodo de caos y de colapso, de migración, donde los distintos imperios fueron desapareciendo? Los hititas, el gran imperio indoeuropeo de la región de Anatolia, prácticamente en muy pocos años desapareció. Había tenido un momento de esplendor, de mucha influencia en la zona del Mediterráneo oriental, al norte, en la región de la actual Siria, la región de Ugarit. Incluso había absorbido parte del reino de Mitanni. Lo mismo Egipto, que había alcanzado sus máximas extensiones territoriales hasta tan lejos como el río Éufrates norte. Sin embargo, esto de un día para el otro fue entrando en decadencia y van a ir desapareciendo algunos imperios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay distintas hipótesis al respecto. Mario Liberani explica en su libro El Antiguo Oriente que ya en la región de Babilonia existía una fuerte carga impositiva en la población, lo cual llevó a una gran migración a regiones donde no había dominio estatal, donde no llegaba el brazo político de los grandes palacios. Así, distintos grupos fueron transitando de la sedentarización a un estado nomádico, instalándose en bosques y en lugares donde no podían ser hallados. Allí se establecieron nuevas normas de solidaridad lejanas a lo que se conocía como el poder estatal. También se tiene en cuenta, según Eric Klein, la idea del cambio climático y una serie de terremotos suscitadas en un lugar muy ajeno a los hechos que ocurren o los que siempre estamos nombrando. Eric Klein pone el ojo en la región de los Balcanes. Otras civilizaciones que no hemos nombrado, ajenas a nuestra asignatura, pero que debemos mencionarlas en este momento, son la civilización micénica y la civilización minoica. La primera en la Grecia continental y la región de los Balcanes, y la segunda en la isla de Creta. Esta caída de sistemas también afecta a estas dos civilizaciones, con lo cual va a llevar a una migración a la región del Mediterráneo oriental, es decir, a las costas o bien de Anatolia o a las costas de los actual Líbano y Siria. Estos grupos que se van a trasladar no se los conoce efectivamente, no se conoce bien su origen, y es lo que se denomina como los pueblos del mar, porque vienen de las islas del Mediterráneo, pero no se conoce a ciencia cierta su origen. Los textos de la antigüedad, ya en el periodo del faraón Merentap y más precisamente en el reinado de Ramsés III, son nombrados algunos de estos pueblos porque eran utilizados como tropas mercenarias. Algunos de estos pueblos son conocidos como Palasati o Falasati, que le darán origen a el nombre de filisteos. Otras teorías dicen que se interrumpió el comercio internacional en la región producto de la migración de estos pueblos. También en esta migración de pueblos debemos incluir otro pueblo que está
en movimiento hacia la región de Europa, los dorios, en lo que podríamos ubicar en la segunda invasión indoeuropea o, redefiniendo los conceptos, en el segundo movimiento de pueblos indoeuropeos. Lo cierto es que esto no va a ser ajeno al reino hitita, que está cursando una crisis dinástica en su poder, incluso luego de los tratados de paz devenidos entre Egipto y Hatti. Egipto envía alimentos a su aliado, dada la crisis que está ocurriendo en el imperio hitita. Esto va a llevar a que esta confederación de pueblos hititas se vea invadida incluso por un pueblo que nunca había sido conquistado por los hititas, el pueblo de los Gasgas, que van a terminar dominando la región. El pueblo hitita va a desaparecer y nuevos reinos van a aparecer en la región, que se los va a conocer como los reinos neohititas. Otra de las teorías que se suman a esta crisis es la de las rebeliones internas. Es decir, estos pueblos que se están moviendo también van a producir rebeliones en sus regiones, producto de las hambrunas que están empezando a asolar la región. Y estas hambrunas devienen justamente de la falta de mano de obra, como así también de los cambios climáticos. Volviendo al tema de la hambruna, en la región de Babilonia, ante la falta de mano de obra, se han descuidado las obras de irrigación, las obras de canalización. Los cultivos han sido descuidados y en consecuencia no hay suficientes cosechas y suficientes alimentos para la población. La descentralización es otro de los puntos que Eric Klein pone en consideración. El sistema palaciego había llegado a su punto máximo. Cuando hablamos de sistema palaciego, estamos hablando de un aparato burocrático altamente centralizado, altamente administrativo, con su equipo de burócratas y sus altas tasas impositivas. Había llegado a un punto tal, según este autor, que en algún momento esto estalló. Por lo tanto, la crisis también viene desde adentro de los imperios. A eso llama la descentralización. Este es el panorama que se le va a presentar a el faraón Ramsés III, ya de la dinastía 20. Se va a enfrentar contra los pueblos del mar, estos pueblos que nombramos de la región de las islas del Egeo y que se van a instalar en la región norte del Mediterráneo oriental, en el reino de Ugarit. Ahí, en esa región, se van a presentar batallas. Ugarit va a ser destruida. En el templo de Medinet Abu hay una estela y allí el faraón Ramsés III da un detalle del enfrentamiento que tuvo contra estos pueblos. La fuente que detalla esta invasión y enfrentamiento entre Egipto y estos pueblos extranjeros se lo conoce como Inscripción y relieves de Ramsés III en Medinet Abu. Y dice así: año 8. Los países extranjeros conspiraron en sus islas. Repentinamente las tierras fueron arrancadas de sus lugares y dispersadas en la refriega. Ninguna tierra resistió ante sus armas, desde Hatti, Code, Carquemish, Arzawa y Alayilla en adelante fueron cegadas simultáneamente. Code, que es la costa de Cilicia, Arzawa, también Cilicia, y Alayilla, Chipre. Ahora bien, el corazón de este dios
el Señor de los dioses estaba preparado y listo para atraparlos como pájaros. Ramsés III se está refiriendo a sí mismo, como cuando dice el corazón de este Dios. Organicé mi frontera de Daji, es decir, la costa de Fenicia, preparado frente a ellos, príncipes, comandantes de guarniciones, y preparé las bocas del río como una muralla con barcos de guerra, galeras y embarcaciones costeras totalmente equipadas, tripuladas enteramente de proa a popa con valientes guerreros en armas. Y continúa. Los que alcanzaban mi frontera, su simiente no existe. Su corazón y su alma fueron aniquilados para siempre. Los que avanzaron juntos por mar, la llama toda estuvo frente a ellos, en las bocas del río, mientras en una empalizada de lanzas los rodeó en la playa. Fueron arrastrados dentro de ella, encerrados y postrados en la playa, muertos y amontonados del primero al último. Sus barcos y sus bienes quedaron como si hubiesen sido hundidos. He hecho que las tierras se arrepintieran de mencionar Egipto, porque cuando pronuncian mi nombre en su país son consumidos. Esto da un detalle bastante claro del enfrentamiento de este faraón con estos pueblos, que en la interpretación que nos está dando, esto se definió en una sola batalla en los canales del delta del Nilo. Sin embargo, otros interpretan que esto fue una sumatoria de distintas batallas y enfrentamientos. El anatomista Frank Starke y asimismo Mario Liberani proponen que el enfrentamiento con los Palasati o los Falasati llegó a un acuerdo. El faraón, mediante la diplomacia, decidió cederles un espacio para proteger las fronteras de Egipto. Ese espacio es la actual Franja de Gaza. Este territorio ya había sido conquistado por Sesostris III en el Reino Medio, y desde ese periodo perteneció a Egipto. Como política de protección, sostienen estos autores que el faraón permitió que vivieran allí, en la Franja de Gaza. Allí se desarrollaron e instalaron ciudades. Los Falasati son los que luego van a ser mencionados y conocidos como los filisteos, los palestinos. Allí van a estar en la Franja de Gaza, que como mencionamos previamente, pertenece a Egipto desde el año 2000 aproximadamente, y perteneció a este territorio hasta 1967, en la Guerra de los 6 días. Este conjunto de crisis lo enmarcamos en un periodo entonces donde los distintos reinos entran en conflicto. Y habíamos nombrado otros ajenos a esta asignatura, los micénicos. En este periodo, si se quiere, es donde se puede ubicar la guerra de Troya, el enfrentamiento entre los micénicos que van a invadir a la región de Anatolia, al reino de Ilión. De ahí el nombre Ilíada, la obra de Homero, que describe el sitio de Troya. Más allá de la veracidad de esta obra, lo cierto es que micénicos, hititas y cretenses van a desaparecer. Lo mismo va a ocurrir con el reino de Mitanni, que había estado en total decadencia, allá lejos en la región de la Siria actual y norte de Irak. Van a desaparecer todos los grandes reinos, salvo
Egipto, que ya no va a ser un imperio, se va a retrotraer a sus fronteras naturales con muy pocas modificaciones hasta el día de hoy. Tal es así que su decadencia territorial y la decadencia interna lo va a llevar a lo que después se va a conocer como el tercer periodo intermedio, un periodo donde Egipto va a estar gobernado desde el sur por los nubios, la antigua colonia, y desde el norte por los libios, aquellos grupos nomádicos de la región oeste de Egipto. Y va a tardar mucho en recuperarse. Ramsés III, que no habrá sido un gran rey como lo fue un Seti, un Tutmosis o un Ramsés II, fue el último gran rey de Egipto. Esta caída de sistema de palacios va a traer consecuencias importantes. A lo lejos, allá en Mesopotamia, Babilonia va a seguir resistiendo, pero con muchas dificultades. Lo mismo Asiria al norte y el Elam del otro lado de los montes sagros, pero sin ningún tipo de injerencia, ya no van a ser imperios. Este vacío de poder va a permitir un rejuvenecimiento en la región del Mediterráneo oriental, sin la influencia de Egipto, sin la influencia de Mitanni y sin la influencia de los hititas al norte. Ahora van a emerger con mucha fuerza otras poblaciones. Algunas ya estaban, como los fenicios, los conocíamos por la ciudad de Biblos. Ahora van a tener mucho protagonismo en la región. Biblos, Sidón y Tiro, lo que vamos a conocer como los fenicios. Y también va a aparecer otro grupo nomádico que se va a empezar a establecer en la región aprovechando el vacío de poder. El reino de Israel. Y una transformación importante ante la caída del palacio. Se va a perder todo el conocimiento de la burocracia y el saber del templo y del palacio. Y esto lo podemos traducir en un ejemplo muy claro. El conocimiento para crear, para hacer el bronce. Esta aleación de metales, mezcla de estaño y cobre, que requería de un alto conocimiento, va a desaparecer. En consecuencia, va a ser sustituido por otro metal, el hierro. Y en estas viejas concepciones de la historiografía decimonónica es lo que se denomina edad de los metales y el pasaje de la edad de bronce a la edad de hierro. Liberani es lo que denomina la democratización del hierro, entendiéndolo en que no hace falta ya tantos conocimientos para poder manipular este metal, para poder trabajarlo. Y porque existen mayores minas y lugares de extracción de este metal, a diferencia de la red comercial de estaño y cobre para poder hacer esa aleación. Y otro cambio importante va a ser el cambio en la escritura. Con la caída del palacio se pierde el conocimiento de la vieja escritura del cuneiforme. Va a ser reemplazada ahora por el sistema alfabético. Mucho más fácil de escribir, de transmitir, y por lo tanto, si bien no va a haber una democratización en cuanto a que toda la población va a tener conocimiento, sí va a haber un mayor número de personas que van a poder acceder al conocimiento de la escritura. Este tipo de escritura surge de estos pueblos nuevos que están merodeando en la región y corresponde más precisamente a lo que se conoce como el tercer movimiento de pueblos semitas. Mientras que en el norte, con el movimiento de los dorios,
se van a asentar los pueblos indoeuropeos que van a terminar siendo la lengua madre de las actuales lenguas europeas. Esta transformación, más allá de los interrogantes que nos dejan, solamente manejamos hipótesis acerca de qué pudo haber ocurrido, cómo ocurrió. Lo cierto es que permitió un nuevo momento, un florecer en la región. Van a aparecer otras civilizaciones, va a permitir el surgimiento de Fenicia, de Israel. La navegación va a cambiar, va a dejar de ser costera y los fenicios van a poder llegar tan lejos como España. Va a permitir el florecimiento de los estados griegos y en la región de Oriente, lentamente, Asiria, alejada de las presiones y de los imperios que ya no van a estar, va a surgir y va a empezar a expandirse. Asiria en el futuro se va a convertir en el primer gran imperio del primer milenio. Pero esa es otra historia.